Estamos grabando. Hola, profe, buenos días. Bueno, mi nombre es Eliana Patricia Páez. Hola, profe, buen día. Mi nombre es Elkin David Arocasa. Buenos días, profe. Soy Jonathan Steven Arevalo. Bueno, profe, nosotros somos estudiantes de Uniminuto y estamos estudiando la carrera de Ingeniería de Sistemas. Entonces, en este proyecto le vamos a presentar el análisis y caracterización de un circuito RC. A raíz de todo esto, dentro del informe, pues nosotros escogimos la aplicación de Tinkercad, que esta aplicación hay que recordar que es una aplicación que solamente mide los segundos y no los milisegundos, lo cual el dato que nos va a arrojar no es un dato 100% real, pero sí un 98% real. Bueno, nosotros dentro de esto escogimos el caso del desfibrilador, el cual es una herramienta utilizada en el ámbito de la medicina para realizar descargas eléctricas y esto con el fin de conservar la vida de los usuarios o de los pacientes. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, dentro del proyecto, profe, pues los principales objetivos, pues bueno, aplicar el circuito RC dentro del dispositivo desfibrilador. También identificar la dependencia del tiempo de carga y descargue de un capacitor, de la capacitancia y resistencia dentro del contexto que pues nosotros elegimos, que en este caso fue el desfibrilador. Perdón. También dentro de los objetivos podemos encontrar que lo que nosotros queremos es obtener y analizar pues las gráficas que generaron todos los circuitos, los datos, los números, las hojas en Excel, porque pues también aparte de Tinkercad escogimos también Excel y Solver pues para realizar todos los ejercicios que a continuación pues usted va a evidenciar. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí encontramos, no, eso, por favor. Un circuito, que es un circuito en serie, el cual, perdón. Bueno, este circuito es un circuito en serie, bueno, como les decíamos anteriormente, es un circuito que escogimos por parte del desfibrilador. También allí encontramos pues todos los datos que pues nosotros construimos dentro del mismo y también a raíz de eso pues este circuito estándar pues nosotros lo que hicimos fue cambiarle como los datos que habían inicialmente, por lo menos aquí como podemos observar tenemos 330 ohmios para dos resistencias, en este caso la resistencia R1 y la resistencia R2. También tenemos 2000 microfaradios para un solo condensador y una fuente o batería de 9 voltios. Siguiente, porfa. Bueno, aquí van a existir dos puntos de operación en este circuito. Uno, el cual es cuando el interruptor esté cerrado y otro cuando el interruptor no, sino cuando esté cerrado y cuando este sea accionado dentro del circuito. Entonces, bueno, dentro de esto podemos encontrar, bueno, el circuito. Este instrumento, bueno, ahí encontramos pues bueno, este sí es un circuito de serie, dentro de este encontramos dos mallas, las mallas son los aparaticos triangulitos, que esos son nombrados como malla, una resistencia, un interruptor y pues una batería de 9 voltios. Listo. Bueno, a raíz de todos estos datos, pues también uno de los puntos que había entre la guía era pues generar como
un comparativo entre carga versus tiempo pues dentro del programa. Entonces, como podemos evidenciar ahí en la tablita, los datos escogidos, bueno, nosotros inicialmente escogimos nomás solamente 12 datos, dentro de ellos pues iniciamos con el dato, el tiempo y la corriente. Entonces, si quieres, bueno, el primer dato sale que es un positivo 0,001 segundos con una corriente en negativo. Todos son negativos menos el dato número 12, que si no sale la corriente en positivo y solamente un número, ¿listo? Dale siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí este es una regresión exponencial donde se ve toda la corriente de carga que evidenciamos en la tablita anteriormente. Entonces aquí ya está graficada más específicamente. Entonces decía que inicialmente salía en tiempo en 0,001 aproximadamente, que como podemos evidenciar ahí, nos sale entre el 0 y el 2 en la parte de arriba, casi en toda la mitad, y si bajamos la mirada entre el negativo del 0,006 y el negativo del 0,007, perdón, está entre toda la mitad. Entonces decía que era 0,0001 segundos y la corriente estaba en negativo entre 0,0645 aproximado. Entonces ahí sucesivamente con cada uno de los 12 datos. Entonces, como pueden evidenciar, ahí se ve la gráfica, pues, según los datos que nos arrojó, perdón, el sistema. ¿Ya? Bueno, profe. Entonces ahora vamos a ver las preguntas que nos plantean en el punto 2.1.2. Entonces, así como está ahí en la gráfica, y la primera pregunta que sería, ¿qué representan los valores A y B y en qué unidades se miden? Bueno, el valor de A representaría la magnitud de la entrada y pues se mide en voltios. Y es decir que este voltaje sería el voltaje de la fuente. Entonces la corresponde al montaje, que sería 9 voltios, y al arreglo, que sería 9,41 voltios. Y el valor de B pues corresponde al inverso de la constante de tiempo. Por lo tanto, sus unidades se medirían en hercios, que sería 1 sobre segundo. La siguiente pregunta que nos plantean ahí es: ¿el comportamiento de la gráfica obtenida está de acuerdo a la ecuación teórica? Bueno, es posible, de acuerdo a lo que vemos en la gráfica, que observar que es equivalente, ya que la gráfica tiende hacia la ecuación teórica, y gracias al arreglo de mínimos cuadrados y la minimización pues con Solver, ayudan a que la regresión sea óptima. Bueno, la tercera pregunta, que es: ¿cuál es el comportamiento de la corriente al principio y al final? Bueno, según vemos, al principio la corriente es negativa. Esto sucede pues mientras se carga el condensador, y ya la corriente comienza negativa hasta que finalmente se establece en cero. Ahí vemos que el punto de partida con el eje X y Y comienza ahí en cero. Pues al momento de accionar el pulsor, sucede que la descarga eléctrica y la corriente pues aumentan su valor al máximo y luego vuelven a cero con la corriente. Entonces, al soltar el pulsador, el ciclo se vuelve a repetir, entonces así, y el condensador comienza a cargarse de nuevo. Pasa, por favor. Bueno, tenemos datos del... Ah, bueno, no. Si quieres regrese, por favor. Hay otros puntos acá en el taller que dice que los valores obtenidos para las constantes en la regresión exponencial hechos en Excel coinciden con los hallados con Solver. Bueno, realmente estos valores son iguales. Estos valores pues se obtuvieron gracias a los modelos exponenciales o polinomios que se utilizaron pues para modelar la tendencia y la gráfica. Y nos preguntan cuál sería la constante de tiempo. Entonces acá realmente la constante de tiempo se puede calcular a partir del valor de B, ya que este corresponde al valor inverso y la constante de tiempo. Por lo tanto, pues la fórmula que usamos sería 1 sobre tiempo, que equivaldría en este caso a 0,754014. Como tenemos que despejar en este caso t, entonces lo que hacemos es que lo mandamos a la izquierda y ponemos 1 sobre 0,754014. Y esta operación pues nos da que el valor de t sería 1,32. Y la última pregunta que nos hacen respecto a esto es que cuando el condensador está al 97% la carga total, entonces es aproximadamente de 4T. Ahora sí puede pasar, por favor.
Entonces acá tenemos estos dos datos. Entonces tenemos la data de corriente, los datos de corriente de descarga versus el tiempo y la regresión exponencial del voltaje de descarga. Y nos pedían que midiéramos con un cronómetro, con ayuda de un cronómetro, estos datos y los analizáramos. Entonces lo que hicimos fue ponerlo acá en esta tabla de tiempo versus corriente. Si quieres pasa a la siguiente, porfa. Eso. Y acá vemos la regresión exponencial o la corriente de descarga. Entonces nos preguntan que cómo es el comportamiento del voltaje y si se comporta como se espera teóricamente. Entonces, pues realmente sí se comporta como se espera, ya que como lo mencionaba antes, al momento de descargarse, el voltaje del condensador pues decrece en función del tiempo y de su comportamiento. Entonces en el diseño depende de los valores de R y C en este caso, ya que ellos dependen pues del valor de la constante de tiempo. La siguiente pregunta que nos hacían en el taller era que si la gráfica de la corriente en descarga se difiere con la corriente de carga y que cuál es su diferencia y por qué ocurre esto. Entonces, bueno, realmente sí existe una diferencia clara y que aunque la corriente al momento de estar pues cargada posee una corriente negativa y tiene un comportamiento exponencial hasta establecerse pues hasta 9 voltios. Y en cuanto a la corriente de descarga, su descarga comienza en 0 y pues aumenta hasta la corriente máxima para luego volver a 0. Y ahí es donde se ve el funcionamiento del desfibrilador. Y listo. Bueno, respecto al punto que dice, utilizando las técnicas aplicadas y utilizando la ayuda de Solver, encuentre el valor de tau. ¿El quien tiene el micrófono apagado? Que no me veo yo. Sí, señor, sí se está viendo. Ok. Bueno, el punto nos dice que utilizando la ayuda de Solver, encontrar el valor de T, o sea, tau, en valor a las partículas de la resistencia de los mínimos cuadrados hallados. En esta parte podemos ver que en el eje X planteamos los milisegundos y los segundos, o sea, el tiempo. En el eje Y, el cálculo de la carga obtenida por cada segundo después de que el interruptor ha sido accionado, y esto permite que la carga sea progresiva. Aquí podemos evidenciar la carga del condensador según el transcurso del tiempo. Aquí calculamos los milisegundos por la carga, hallando el cálculo del valor de Y, y respecto a eso podemos calcular el mínimo cuadrado por cada milisegundo respecto a estos datos hallados. Vamos a analizar un poco la gráfica que nos da la carga versus el tiempo que obtenemos según los datos anteriores. Entonces podemos ver que todo inicia cuando ambos valores son en 0 y comenzamos accionando el botón, el interruptor, y el condensador comienza a cargarse. Se carga de una manera progresiva, exponencialmente. Entonces vemos como del segundo 0 al segundo 3 tiene la mayor carga. En la oscilación entre 0 y 3 le permite al condensador cargarse la mayor parte. De 3 a 4,6 la carga del condensador se vuelve más constante, más fluida, pero igualmente cada vez sigue más exponencialmente aumentando su carga
Listo. En conclusión, pudimos determinar, según este experimento que hemos realizado y evidenciado cómo se realiza la carga y descarga de un condensador cuando es accionado. Entonces, realizando un circuito con las resistencias por ohmios, por microfaradios, determinamos cómo aumenta progresivamente su carga al ser expuesto a la batería. Cuando el interruptor es cerrado, se evidencia cómo su capacidad de carga disminuye exponencialmente. Terminamos esta presentación con una gran frase, la cual nos dice: la física no es más que una interpretación del mundo a la medida de nuestros deseos. Bueno, profe, eso fue todo. Quedamos atentos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias, profe.